Buenos días, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Confusión. Gracias, Kevin. Estoy muy contenta de estar aquí en esta mañana. Aquellos que me conocen saben que soy number one fan de Christmas. Y me da mucha alegría que como iglesia estamos dándole la bienvenida a el tiempo, uno de los tiempos más especiales del año. Y es especial porque celebramos con gozo el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Qué regalo más grande que el que Dios nos ha dado al enviarnos su Hijo. Les invito a que se pongan de pie con nosotros y que nos acompañen leyendo una porción de la palabra que se encuentra en Isaías 9, 6 y 7. Si está ahí, nos gustaría que lo leyeran con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué gozo tan grande de poder estar aquí cantando y alabando a este que es conocido como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En esta mañana no estamos aquí solamente cantando y alabando, estamos alabando al Dios Supremo. Y en esta mañana te invito a que nos acompañes aquí a cantar y a bendecir y glorificar el nombre de nuestro Salvador, el regalo más preciado, Cristo con nosotros. Cante con nosotros en esta mañana con alegría. Ángeles cantando están. Ángeles cantando están.
gracias porque nos has traído aquí con bien en esta mañana, porque podemos reunirnos, Padre Celestial, para aprender de tu palabra. Y ahora te suplicamos que tú pongas tu unción especial sobre nuestro pastor, para que él traiga una palabra tuya, Padre Celestial, para nuestras vidas, Padre Santo, que nos pueda hablar, que podamos aplicar, Padre Celestial, y que podamos vivir. En esta mañana te glorificamos y ponemos a nuestro pastor en tus manos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Increíble lo rápido que pasa el tiempo. Ya estamos en Navidad. Pareciera que fue hace unos días que se recogió el arbolito en la casa, los que tienen arbolito, que recogieron el nacimiento, los adornos, y ya hay que sacarlos de nuevo. Estamos en Navidad. Casi que de manera sorpresiva, en medio de esta locura de año que hemos vivido, ya estamos en Navidad. Y demás está decir que ahora la fiesta, las luces, las comidas familiares van a estar a la orden del día. Quiero decirles que estadísticamente, en esta temporada navideña, es donde más se endeudan las personas. ¿Lo sabían? Porque todo el mundo quiere comprar. Y comprar y comprar. A esa hora quieres comprarle al sobrinito, al nietecito, al amiguito, al vecinito. Y la gente se endeuda de una manera tremenda por tal de hacer un buen regalo. Muchos reservan sus vacaciones para la Navidad, porque esta es una época muy pintoresca. El ambiente es único, es irrepetible. La televisión también hace lo suyo. Ahora es muy común ver propagandas donde Santa Claus en su trineo volador oferta rebajas a todos los televidentes. Qué bueno es este Santa navideño. Mucha gente empieza a adornar sus casas de manera compulsiva. Usted va, hay ciertas zonas de Miami, no voy a decirlo por respeto a la zona por cerca donde vivo, donde usted hay ciertos barrios donde es casi que una competencia a ver quién pone más luces y a sacar bastantes muñecos inflables. No importa, que no tenga que ver ni con la Navidad. Póngalo ahí, para que usted gane la emulación navideña. Así de sencillo. Estamos viviendo en Navidad. Las emisoras de radio también transmiten música navideña. Y la venta de arbolitos artificiales y naturales se dispara a límites insospechados. Sin embargo, y qué triste cuando hay un pero, Pero, tristemente, en la gran mayoría de los hogares, el verdadero espíritu de la Navidad brilla por su ausencia. Para nadie es un secreto que el materialismo ha tomado por asalto la Navidad de tal manera que ha dejado en el olvido al protagonista de esta celebración, que es Jesucristo. Y por tal motivo, mientras nosotros los cristianos celebramos en esta fecha el nacimiento del Hijo de Dios, la venida de Jesucristo a esta tierra, el mundo cada día más diluye entre luces, bebidas y fiestas tan trascendentales. Pero hoy no vamos a estar hablando de ese tema. Hoy queremos comenzar a celebrar una Navidad con un enfoque diferente. Y no tiene que ver con el año atípico que hemos vivido. Vamos a dejar durante esta Navidad a un lado las historias famosas que conocemos de esta época. Vamos a dejar a un lado la historia de los pastores, la venida de los magos. Vamos a dejar a un lado a María y a José, a Belén. Vamos a dejar a un lado al ángel dando las buenas nuevas. Pero por supuesto no vamos a dejar a un lado a Jesucristo, que es el motivo de la Navidad. ¿Y por qué digo que vamos a dejar a un lado momentáneamente para esta celebración todas estas historias conocidas? Porque yo quiero invitarlos a viajar en el tiempo, mucho antes de la primera Navidad. Alrededor de 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías habló
sobre este nacimiento. Un hecho único e irrepetible en la humanidad. Hoy vamos a iniciar una serie de sermones navideños, específicamente de 4 sermones navideños, y esta serie se va a titular Un niño nos ha nacido, basándose en la lectura que tuvimos en Isaías 9:6. He titulado el mensaje de hoy, Admirable Consejero. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque hoy estamos celebrando el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh Dios, por este regalo. Ayúdanos a honrarte todos los días de nuestra vida y te pedimos ahora que tú nos hables a nuestros corazones y que podamos ser receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas, Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías promulgó esta profecía 700 años, como habíamos visto, antes del nacimiento de Cristo, en medio de una situación muy difícil para el reino de Judá, para la nación judía. Ningún profeta, y esto es algo importante que debemos saber, un dato curioso, ningún profeta jamás profetizó tanto sobre el Mesías como Isaías. Por eso es fácil acordarnos así, lanzando nuestra memoria al aire, acordarnos de que Isaías profetizó que Jesús nacería de una virgen. Eso lo encontramos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Una virgen iba a tener un niño y su nombre sería Emmanuel. Isaías profetizó todo esto 700 años antes de que sucediera. Pero además profetizó que lo dilatado de su imperio, refiriéndose al Mesías, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En otras palabras, Isaías también profetizó, entre otras tantas cosas, sobre el Mesías, que iba a ser descendiente de David y que iba a reinar eternamente, iba a reafirmar su reino por la eternidad. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en uno de los títulos, específicamente en el primer título que el profeta le otorga en el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías al Mesías que iba a nacer. Admirable Consejero. Y este versículo no comienza con este título. En la introducción de este versículo vemos información valiosa que nos va a ayudar a entender este pasaje. En primer lugar, un niño nos ha nacido. Comienza el pasaje, porque un niño nos ha nacido. ¿Qué niño? Bueno, el propio Isaías lo había respondido ya en una de sus profecías. Sin duda, este niño era el Mesías prometido que tantos, no solo Isaías, tantos profetas habían predicho que vendría. Sí, el Mesías iba a venir en forma de niño. Muchos, ¿cómo sería ese Mesías que vendría? ¿Cómo? En forma de niño, naciendo de una mujer. Este pasaje, esta información pequeña, un niño nos ha nacido, declara la naturaleza humana del Mesías. Un hombre, nacido de mujer como los demás niños. Continúa la información en este preámbulo del pasaje. Un hijo nos es dado. Ya no solo ha nacido un niño, ya sabemos que va a nacer en forma de niño, de una mujer como los demás, que va a ser un ser humano, con naturaleza humana. Pero un hijo nos es dado. El término dado nos revela que este niño es enviado, es concedido. Es una especie de regalo que su Padre, Dios, le está haciendo al mundo a través de él. Qué bien resume esta misma información, esta misma verdad. Quizás el versículo más conocido de la Biblia. Vayamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
un hijo nos es dado. ¿Quién es el hijo? Jesucristo, el Mesías. ¿Quién lo da? El Padre, como regalo a la humanidad. Así de sencillo. Y miren, esta frase, un hijo nos es dado, demuestra entonces la naturaleza divina de Cristo. Pero bueno, este hombre se volvió loco. Nos acaba de decir que la frase anterior, un niño nos es nacido, implica que tenía naturaleza humana y ahora naturaleza divina. ¿Cómo es esto? ¿Un 2 en 1? ¿Por fin es humano o es divino? Bueno, en teología esto se conoce como la unión hipostática de Cristo. Dos naturalezas en un solo ser. Yo sé que es difícil de entender, pero es la manera que los seres humanos hemos tenido a través de la teología para poder entender esto. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y razones hay de sobra por qué tenía que ser así. Si no hubiera sido hombre, no hubiera podido derramar su cruz por nosotros, su sangre en la cruz por nosotros. Tenía que derramar. Alguien inocente tenía que morir por nosotros los culpables. Él tenía que cargar la ira de Dios sobre él, la que debía caer sobre nosotros por nuestros pecados. Cristo vino a recibirla y tenía que ser un hombre para eso. Sin embargo, solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Solo un sacrificio perfecto y sin mancha podía redimirnos de nuestros pecados. Y por eso tenía que ser Dios. Así de sencillo. Qué revelador es esta frase. Pero la información no termina ahí. En la introducción de este versículo, fíjense, estamos hablando de un versículo, se nos dice además que sobre sus hombros reposará la soberanía. En el pasaje que leyeron ustedes, que es la Reina Valera del 60, habla de qué, ¿cómo termina? Y el principado sobre sus hombros. Y esta frase apunta más bien ya no al nacimiento de Cristo. Se habla que es un niño, que es dado, es un regalo de Dios, pero que ese niño en cierto momento va a ejercer un reino soberano y total sobre toda la tierra. Y eso será cuando Él venga por segunda vez. Ahí estaremos viviendo un reino para siempre, un reino eterno, un reino espectacular, fuerte, eterno. En contraste con el gobierno débil, inestable y perverso que ostentaba al momento de la profecía el rey judío Acaz. Porque es bueno que sepan esto. Este pasaje, cuando usted lo lee, está inmerso, está incrustado en una serie de profecías que no tenían que ver con la Navidad, con el nacimiento de Cristo, sino con el momento en que estaba viviendo el reino judío cuando se hizo la profecía. Usted va a verlo ahí como algo extraño, pero no le extrañe. Le voy a explicar por qué. Porque las profecías eran así. Usted sabía que muchas veces el profeta no entendía bien lo que decía, ni entendía bien el alcance de sus palabras. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted lee los salmos mesiánicos de David, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Sí o no? Es palabra de Dios. David habló tantos detalles del Mesías en algunos de sus salmos. Y mi pregunta es, ¿usted cree que David entendía cada detalle de lo que escribía? Imposible. Un ejemplo más sencillo. Cuando usted lee el Apocalipsis, la revelación, fíjense, la palabra Apocalipsis significa revelar. Y a veces uno dice, revelar, esto es lo que está complicado, esto se ha oscurecido y no entiendo nada del Apocalipsis. Bueno, déjeme decirle que Juan tampoco entendía mucho. Es simplemente como profeta que hizo. Él obedeció y plasmó, escribió lo que vio, lo que Dios le quiso revelar. Así de sencillo. Él no entendía bien quizás el alcance de sus palabras, pero Dios le había dicho, escribe esto y envíaselo a las 7 iglesias de Asia Menor, hazlo. Y los profetas siempre lo que han hecho es predicar un mensaje que Dios les ha dado, que muchas veces le costó la vida, ¿lo saben? Isaías tenía que decir esto. Y los profetas tuvieron muchas veces que decir cosas que a los reyes, a quienes le dijeron la profecía, no les gustaba. Y eso podía costarles la muerte. Ahora bien, ¿y cuándo se cumplió esta profecía? Ya sabemos que se dio 700 años del nacimiento de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios al momento del nacimiento de Cristo? Bueno, el pueblo judío estaba muy ansioso, porque hacía 400 años que Dios no se revelaba al pueblo suyo a través de profeta alguno.
Ellos acostumbrados a que un profeta les jalara las orejas constantemente, que le diera buenas nuevas, que le transmitiera mensajes de Dios, eso les daba seguridad, tranquilidad, optimismo. Pero hacía 400 años que estaban esclavizados y esclavizados, esclavizados. Y lo peor de todo, parecía que Dios no veía su problema. 400 años de silencio por parte de Dios es mucho para un pueblo acostumbrado a recibir mensajes constantes de Él. Cuando Cristo viene, hacía 400 años que Dios guardaba silencio, pero Él estaba trabajando. El silencio, ¿saben quién lo rompió? Juan el Bautista. El enviado a preparar los caminos del Señor. El pueblo judío estaba esperando entonces, ¿qué cosa? Sí, que el Mesías llegara, porque la situación ya era como desbordante, era insoportable, y ellos entonces empezaron a asociar la venida del Mesías ¿con qué? Con la liberación de la nación judía. Bueno, si ahora mismo llega el Mesías, lo primero que va a hacer, y ellos rápidamente apelaban a los pasajes que hablaban del eterno reino que este Mesías iba a tener. Bueno, seguro que lo primero que hace es derrumbar a Roma, destronar a Roma y colocar a Israel en la vanguardia del mundo, en el trono más alto de este mundo, como lo merecemos, como en la época de David. Así pensaba el pueblo judío cuando nació Cristo. Por su parte, los habitantes del Imperio Romano estaban inmersos ¿en qué? En ir a sus ciudades de origen para formar parte de un censo que Augusto César había establecido. ¿Se acuerdan la famosa frase? El censo establecido por el César. Por eso fue que Cristo nació ¿dónde? En Belén. Tal parecía que ese César, porque él quiso, mandó a hacer este censo. Pero hermano, nada escapa de los planes de Dios. Él pensaba actuar por su parte, pero Dios lo estaba utilizando, y de esta manera se cumplió la profecía de que el Mesías vendría a este mundo naciendo en la ciudad de Belén, una aldeíta de donde era originario David. Por eso tuvieron que ir, porque eran descendientes de David, y el mandato decía que había que ir hacia la ciudad originaria de los familiares, y como eran descendientes de David, David nació en Belén. Allá estaban, y en eso María dio a luz. ¿Casualidad? No. Los creyentes no creemos en casualidad, creemos que Dios está en control de todo, de lo aparentemente bueno y de lo aparentemente malo que pasa no solo en nuestra vida, en la vida de todos. ¿Usted está claro de eso? A veces creemos que Dios nada más controla la vida de los cristianos. No, dice la Biblia que no cae un pajarillo muerto a tierra sin que Dios lo permita, ni un cabello de nuestro pelo. Los que tienen mucho, los que tienen poco, quizás los que tienen poco es fácil detectar si se le cayeron 4 pelos en un día. Pero el que tiene mucho, ¿cómo? Pues mire, déjeme decirle que Dios es el que lo establece y es el que Dios lo autoriza, ¿ok? Y esto tenemos que tenerlo claro. La gente en el Imperio Romano estaba involucrado en el censo. Tal parecía que absolutamente nadie estaba esperando el nacimiento del Mesías. Me llama la atención que la Biblia nada más menciona 2 personas que en el momento que Cristo nació estaban esperando ardientemente el nacimiento de Cristo. Y no estoy hablando de los pastores. Los pastores fueron a visitar al niño Jesús en el pesebre. ¿Por qué? Belén. Porque se le apareció un ángel y les informó. Ellos no sabían nada. Ellos no estaban esperando nada. ¿Estamos claros en eso? Los magos también vinieron a rendirle honor y pleitesía al niño nacido. Pero ellos perciben la estrella en el oriente cuando Cristo nace. En las postales bonitas de Navidad aparecen los magos en el establo, por eso no sucedió. Ellos llegaron posiblemente alrededor de 2 años después. Por eso es que Herodes manda matar a los niños menores de 2 años en Belén. Cuando ellos llegaron a Jerusalén pensando que el Mesías prometido que habían visto en la estrella, el significado de la estrella, seguro nacería en Jerusalén, la capital. Wow, si es el rey de los judíos que está profetizado, que todo el mundo está esperando, seguro nació en Jerusalén. Y a esa hora Herodes se entera de esto. Wow, y por eso es que entendemos que los magos llegaron alrededor de 1 año y pico, casi 2 años después que Cristo había nacido. Pero también por la revelación de Dios, por la estrella, por la señal que habían visto. Pero de verdad, personas de su pueblo que estuvieran esperando a Cristo, en la Biblia nada más se mencionan 2. Simeón y Ana. 2 personas con una historia muy pequeña en la Biblia,
que pudieron conocer personalmente al niño Jesús 8 días después de haber nacido, cuando sus padres lo llevaron al templo a ser circuncidado y María en este caso a hacer sus ofrendas. Dice la Biblia que Simeón era un hombre justo, que estaba esperando la consolación de Dios al pueblo de Israel y que el Espíritu le había revelado que él no iba a morir hasta ver el nacimiento del Mesías. Y pudo cargarlo. Y dice la Biblia que él dijo, ya puedo morir, puedo irme en paz porque mis ojos han visto la consolación de Israel. Y la otra fue Ana, que también estaba en el templo, profetisa y viuda por hacía prácticamente más de 80 años. Todos los días iba a orar al templo, y ese día, al igual que Simeón, sus ojos pudieron ver a Mesías. Pero tal pareciera que el resto del mundo ignoró por completo uno de los hechos más trascendentales de la humanidad, la venida al mundo de Jesucristo. Como dice Juan 1:11, resumiendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste es llegar a una casa a la que supuestamente estás invitado y que de pronto no haya nadie. ¿Usted le ha pasado eso alguna vez? Alguna que otra vez nos ha pasado. O que de pronto tú llegues y la gente no te haga caso. Oye, qué malo es eso. Que cuando tú llegas a un lugar de gente que son poco hospitalarios, y después cuando tú te dices, oye, qué mal anfitrión fueron esta gente. Madre mía. El Hijo de Dios vino a este mundo y todo el mundo estaba en lo suyo. Todo el mundo estaba en sus problemas, en su rutina diaria, excepto 2 ancianos. Los líderes religiosos en sus andanzas. Los líderes romanos también. El pueblo judío que conocía de esta profecía, perdido en su vida. Nadie le dio importancia al nacimiento de Cristo. Y quiero hacer una pregunta. Y hoy que estamos celebrando, comenzamos a celebrar la Navidad, ¿estamos nosotros celebrando correctamente la Navidad? ¿Es Cristo el único protagonista de nuestra Navidad? ¿O nos hemos dejado arrastrar también por la rutina pagana de esta celebración de luces, de banquetes y de Santa Claus? Vamos a entrar de lleno entonces en el mensaje, en la frase que ocupa nuestro mensaje. Admirable consejero. El primer título que Isaías le otorga al Mesías nacido, a ese niño dado por Dios, enviado por Dios, que reinaría eternamente. Admirable consejero. Algunas versiones, como la Reina Valera del 60, no da esta frase unida. Si usted se acuerda, cuando repetíamos desde niño el pasaje de memoria, y será su nombre admirable, consejero. ¿Recuerdan? Bueno, en el hebreo se puede traducir estas 2 palabras como una sola frase de 2 palabras, atendiendo, entre otras cosas, a la unidad que se ve posteriormente en los otros 3 títulos que se le dan a Cristo. Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. La frase admirable consejero entonces completaría los 4 títulos que el profeta le da de una manera precisa, unida. Pero aún así, cuando sabemos que Cristo es admirable consejero, si usted quisiera interpretar la palabra admirable aparte, es bueno recordar que Cristo fue admirable en gran manera. Admirable en su humildad. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que hizo Cristo, siendo el Hijo de Dios? Cualquiera pudiera pensar, bueno, si Él es más importante incluso que los reyes humanos, porque Él es el Rey divino, el Hijo de Dios, debió haber nacido por lógica, ¿dónde? Quizás en Roma, la capital del imperio. Quizás en Grecia, la capital cultural del mundo. O por lo menos en Jerusalén, la capital religiosa de Israel, donde estaba el templo de los judíos. Pero Cristo decidió nacer en una humilde aldea, en un humilde establo, y ni siquiera en una de las habitaciones del mesón, en un pesebre de un establo, rodeado de animales. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a un establo? Levante la mano el que ha ido alguna vez a un establo. Qué fragancia tan rica se destila, ¿verdad? Si existieran perfumes con fijador,
No, no crea que es pasión absorbente, corazón de águila, no sé cómo se llama. Yo soy malo para los perfumes, estoy inventando algo. Eso parece más bien novela mexicana, el título de novela mexicana, lo que he dicho. No. Perfume de establo. La esencia del establo es, oye, un fijador tremendo, pero un fijador apestoso, para que lo sepa. Cuando usted lleva 10 minutos nada más al lado de un caballo, ya ese caballo dice nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4 y nombre 5. Una peste terrible. Hay que limpiar los desechos, ya se moja la hierba con el orine y aquello se llama un ambiente muy desagradable. Déjeme decirle, y me gusta decir las cosas crudas, a veces nos imaginamos la crucifixión de Cristo estética, Cristo simétrico en la cruz, una sangrita porque los clavos, imagínate. No. No era así. Bueno, pasa lo mismo con el establo, porque nos imaginamos las postales en Navidad. El niño Jesús resplandeciente, casi siempre con ojos azules iluminados, con unos pañales de Macy preciosos. Ahí, una pajita que aquello mejor que un colchón de espuma. Que bien organizada la pajita ahí, 24 para acá, 24 para allá, estético en el mismo centro. María acabada de parir, rozagante, contentísima. José enfocado en el niño con esa cara sin preocupación ninguna. José, que fue el partero, ayudó a María, imagino, eso ha sido terrible, pobre José, qué experiencia. Los hombres somos torpes. Yo estuve en el parto de mi hijo Kevin y no quiero contarme aquello. Por poco que dejar a mi ley para atenderme a mí. Terrible. Bueno, José pasó por eso. Y además, una vaquita angelical, un caballito lindísimo, un camello por allá. Aquello, la foto perfecta. Bueno, déjeme decirlo que esa no es la realidad. Los pastores con un estilo así de artistas de Hollywood y hasta los magos lo adelantaron 1 año y pico y lo metieron ahí también en la foto. Vaya, nosotros mismos nos creemos una Navidad fantasiosa. Pero Cristo fue tan humilde que decidió nacer en un lugar terrible, en el más humilde de los lugares, rodeado de ese ambiente sumamente humilde. Jamás usó su poder para beneficiarse él mismo. ¿Se acuerdan cuando él fue tentado en el desierto? 40 días sin comer. Yo llevo 40 minutos sin comer y puede ser que me caiga aquí mismo ya que me llamaran 9:11. Cristo llevó 40 días sin comer, pero él no estaba fiestando, estaba en oración, estaba en ayuno para comenzar su ministerio. Dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto para que fuera tentado. Hasta eso está dentro de los planes de Dios. A veces le echamos la culpa a Dios de que la tentación fue mucha, de que esto se te fue de las manos. No. Dios lo establece todo y todo está bajo su control. Y la primera manera de ser tentado en el desierto después de estar 40 días sin comer nada, ¿qué fue? Si eres el Hijo de Dios, convierte ¿qué cosa? Estas piedras en pan. Si fuera cualquiera de nosotros, no había ni que decirnos nada. Pan, pastelito guayado, un pernil de puerco y lo que armamos era tremenda comerata en el desierto y si tuviéramos poder para hacerlo. Pero Cristo no lo hizo. Sin embargo, ¿cuántas veces no multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles de personas que lo necesitaban? ¿Se ha puesto a pensar eso usted alguna vez? Así de humilde fue Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar qué humildad derrochó Cristo en su vida? Qué admirable humildad, porque estamos hablando de la palabra admirable. Cristo siendo eterno porque es Dios. Él no está, para Dios no existe el tiempo. Él es. Dios no existe, Dios es. ¿Y quién me envió? Dile, yo soy, te envía. Porque para Él no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. No hay términos temporales para Él. ¿Te has puesto a pensar qué humilde fue Cristo que siendo Dios vino a esta tierra y tuvo que estar 9 meses en el vientre de su mamá? Limitado. Alimentándose por el cordón umbilical. Como los demás niños. Después estuvo 30 años viviendo con sus padres. Como cualquier ser humano, limitado por un tiempo. Y después tuvo que esperar esos 30 años para por 3 años y un poco desarrollar su ministerio y morir en la cruz. El Hijo de Dios supeditándose en tiempo y espacio aquí en la tierra. ¡Qué humildad! Él nació en un humilde pesebre, murió en una humilde cruz y rústica cruz,
y fue enterrado en una tumba prestada. Ni siquiera la tumba era de él. Así de admirablemente humilde fue su vida. Pero también fue admirable su servicio. Miren, Cristo vino a servir a todos por igual, sin importar el estatus social, el sexo, la nacionalidad, la condición espiritual de la persona o cualquier otra condición. Cristo vino a servir a todos por igual. Y lo demostró. Demostró que él vino, siendo Dios, a servir en vez de ser servido. ¿Se acuerdan cuando le lavó los pies a los discípulos? ¿Qué clase de ejemplo les dio? Siendo él el Hijo de Dios. Bueno, eso indignó un poco a Pedro. Pedro, como siempre, metiendo la cuchareta. Pedro queriendo destacarse en el grupo. Ganamos unos puntitos con Cristo ahora aquí. No, Señor, no, estás loco. Yo soy el que debo lavarte los pies a ti. Él no entendía lo que Cristo estaba queriendo decirle. Cuando entendió fue Pedro, como siempre sagrado. Bueno, entonces lávame la cabeza también, por favor. Pedro iba de lo sublime a lo ridículo. Pero ahí Cristo le demostró a los discípulos y a nosotros, 2000 años después, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a servir en vez de ser servido. Así de admirable fue su servicio. Hermano, él sanó leprosos. Los tocó a muchos de ellos, algo que estaba prohibido. Nadie se le ocurriría tocar a un leproso porque se contagiaba. Él le devolvió la vista a ciegos, hizo caminar paralíticos, sacó demonios a personas atormentadas, resucitó muertos, sin importarte tu raza, tu sexo, tu nacionalidad. Cristo sirvió con igual dignidad lo mismo al discípulo amado que fue Juan. Juan fue el discípulo amado. De hecho, cuando él está en la cruz, una de las 7 palabras, las 7 frases que Cristo dice, ¿cuál es? Cuando estaba Juan con su madre María ahí, que le dijo desde la cruz: hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Y dice la Biblia que desde ese momento el discípulo Juan recibió a María en su casa. Indudablemente Juan tenía, ¿qué cosa? Un lugar especial en el corazón de Cristo. Pero Cristo lo trató con la misma dignidad que trató a Judas Iscariote. Cristo sabía que Judas lo iba a crucificar. Sin embargo, lo trató igual que Juan, igual que las demás personas. Así de admirable fue su servicio. Pero admirable fue también su mensaje. Muchas veces cuando nos invitan por ahí a alguna fiesta, donde las personas que están no son cristianas, nosotros participamos de la fiesta y nos vamos para la casa después. Bueno, Cristo no perdía oportunidad de ¿qué? De en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier oportunidad, predicar el mensaje de salvación. Lo mismo se lo invitaba a alguien rico a una fiesta. Algunos fariseos lo invitaron. Ustedes saben que Cristo comió en casa de fariseos, que eran sus enemigos. Comió en casa de publicanos, fue a casa de Saqueo. ¿Lo recuerdan o no? Pero donde quiera, Cristo priorizaba su mensaje, porque a eso él había venido, a predicar el evangelio de las buenas nuevas, de la salvación a través del mismo. Incluso hay un pasaje en la Biblia donde Cristo había estado todo el día predicando y no había comido nada. Y llegaron los discípulos y dijeron: Señor, come algo. Para un momento la predicación, come algo, toma agua porque te va a bajar el azúcar, te va a dar un soponcio y se va a acabar esto mal aquí. Aliméntate un poco, prioriza un poco tu cuerpo físico porque lo necesitas. ¿Y qué respondió Cristo? No, mi comida y mi bebida es predicar el evangelio, a esto fue que vine. Tengo que priorizar lo verdaderamente importante. Así de admirable fue su mensaje. Admirable fue su pasión por las multitudes cada vez que predicaba. Dice la Biblia que a Cristo se le conmovían las entrañas cuando veía a las multitudes dispersas como ovejas que no tenían pastor. Sobre todas las cosas, Cristo predicó siempre el mensaje. Pero también admirable fue su obediencia. Hemos visto que Cristo fue admirable en todo. Su obediencia fue admirable. Él jamás rehusó a su naturaleza humana. Y como buen hijo, se sujetó a la disciplina de su padre. Eso lo dice la Biblia. Usted busca ahí en Lucas 2:51 y decía que el niño crecía en estatura física y en sabiduría
y en gracia para con Dios y los hombres, y se sujetaba a sus padres. En otras palabras, Cristo fue un hijo totalmente, admirablemente obediente desde el punto de vista humano. Y aunque alguna que otra vez se le escapó a los padres, como en Jerusalén en la fiesta, ¿se acuerdan cuando a los 12 años que los padres se volvieron locos buscándolo por 3 días? Pero cuando llegaron, él no estaba tirándole piedra al sumo sacerdote, ni estaba haciéndole alguna maldad a los que vendían en el templo. Él estaba discutiendo con los doctores de la ley. Y la respuesta dejó a sus padres humanos frisados. Pero hijo mío, le dijo María, te hemos buscado por todos lados, que nos ha dado un dolor, tengo migraña y se me quedó el ibuprofén en Nazaret, por poco me reviento. Busqué en Facebook y no aparecía nadie, me dio noticias de ti. ¿Dónde tú estabas? ¿Y Cristo qué le dijo? Rozagante, como la postal de Navidad. ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aún así Cristo nunca pecó. Oye, qué difícil esto. O sea, ¿usted se imagina un niño sin pecado? Un hijo modelo, de esos que no existen. Ese fue Cristo. Pero él no solo fue obediente desde el punto de vista humano, en su naturaleza humana, también fue obediente en su naturaleza divina. ¿Recuerdan ese Getsemaní? Sudando gotas de sangre, en una agonía de muerte, sabiendo lo que le esperaba. Cristo oró su famosa frase: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué admirable obediencia. Como dice Filipenses 2, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y usted podrá decir, claro, esa definición tú me lo estás dando todo en el Nuevo Testamento. La historia de Cristo, claro que es admirable. Pero bueno, si usted va al Antiguo Testamento, va a encontrar esta misma definición sobre Cristo, sobre el Mesías. Dice Jueces 13, 17 y 18. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová. Y los voy a poner en contexto. Manoa fue el padre de Sansón, famoso fortachón, con el pelo largo, porque era nazareo. Resulta ser que el ángel de Jehová, que cuando analizamos desde el punto de vista teológico, cada vez que se menciona la palabra ángel de Jehová, se está refiriendo a lo que conocemos como cristofanía, o una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, una manifestación de Cristo, sin haber todavía nacido. Así son los misterios de Dios. Y ese ángel de Jehová se refiere al propio Cristo que se apareció a los padres de Sansón para profetizarle que iban a ser su hijo y que iba a ser un gran líder. Pues bueno, en ese contexto es que leemos este pasaje. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, o sea, al propio Cristo: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? El mismo Cristo, consejero admirable del Nuevo Testamento, es el mismo Cristo admirable del Antiguo Testamento. Y es el mismo Dios admirable al que tú y yo servimos. Admirable fue su nacimiento. Admirable fue su vida. Admirable fue su ministerio. Admirable fue su muerte al derramar la sangre por nosotros. Su sangre por nosotros. Sin embargo, este pasaje nos dice específicamente que Él es también admirable consejero. Y ya vamos a entrar en materia. ¿Quién no ha necesitado consejo alguna vez en la vida? En muchas áreas. Si usted quiere ahora mismo comprar o vender una casa, vaya a ver a Saraí. Sara, después vaya a ver a Saraí. Incluso puede matar 2 pájaros de un tiro. Si tiene algún problema psicológico, la vaya también, que es psicóloga. Así de sencillo. Si a usted le duele una muela, vaya a ver a Fide, dentista. Si usted quiere saber algo de música, vaya a ver a Daniel, que es el músico aquí, el hombre que sabe muchísima música. Así de sencillo. Si usted quiere saber de deporte, vaya a ver a Michelle, que en estos días está de luto. Pero es así la vida, el fútbol es así. ¿Qué le vamos a hacer? Unas veces gana y la mayoría de las veces pierde. Así pasa.
Pero Michelle está informado de deporte. Necesitamos consejo en todas las áreas de la vida, el matrimonio, consejos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la Biblia dice bien claro cuán valiosos son los consejos. Dice Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos del impío son engaño. Cuidado, ¿quién te aconseja? Cuidado, ¿quién te aconseja? Y aunque la Biblia no lo dice de esta manera, dice un dicho popular, el que no oye consejo, no llega a viejo. No es que siempre sea así, porque hay viejos que tienen 100 años y nunca han oído consejo. Es que por lo general el consejo te da sabiduría de tal manera que puedas vivir muchos años por la experiencia acumulada. En la actualidad es importante un buen consejero. Sí, como en la época también antigua. Hay dos consejeros que se destacan mucho en la Biblia. Jonatán y Ahitofel fueron dos consejeros de David. Que dice la Biblia que cuando Ahitofel hablaba era como si Dios hablara. Así de sabio era el hombre, ¿eh? Wow, tremendos consejos. Sin embargo, en contraste con esto, veamos la otra parte de la moneda. Qué terribles consecuencias puede traer para nosotros un mal consejo. ¿Nunca le han dado a usted un mal consejo? ¿Nunca le han dado un mal consejo? Busque en la Biblia la historia de Roboam, el hijo de Salomón. Dice la Biblia que cuando Salomón se murió, Roboam tenía una decisión tremenda. ¿Qué hacer? Y tenía dos bandos de consejeros. Los sabios antiguos, los mayores, los ancianos que le dieron cierto consejo. Mira, trata bien al pueblo. No los tortures mucho porque se te van a revirar. Pero tenía por otro lado unos jóvenes de su edad que querían vivir la vida y le aconsejaron qué cosa. Oye, tú eres el rey ahora aquí, mi hermano. Apriétale el cuello a esta gente y tú vas a ver que no les va a quedar más remedio que ¿qué? Que servirte por la fuerza. Y él escuchó el consejo equivocado, el de los jóvenes de su edad. Generalmente nos encanta buscar consejeros que nos digan lo que queremos hacer. Así de malos somos. Y sí, yo sé que tengo un problema en mi vida, pero voy a ver a alguien que yo sé que me va a hablar dulce al oído. Es malo lo que me va a decir, no es un buen consejo, pero mi conciencia quedará limpia. No, fulano me dijo que hiciera esto y lo voy a hacer. Bueno, ¿saben qué trajo como consecuencia la actitud de Roboam por escuchar un mal consejo? El reino se dividió. Y a partir de ahí jamás se unió el reino. Las famosas 10 tribus del norte conformaron el reino de Israel. Y él se quedó con la tribu de Benjamín y de Judá, el famoso reino de Judá al sur, para siempre. Qué terrible consecuencia. ¿Y qué me dice de Adán y Eva en el Edén? Hoy tú y yo estamos sufriendo las consecuencias de que Adán y Eva escucharon el consejo de la serpiente en vez del consejo que Dios les había dado. Así de terribles son las consecuencias. Por eso, tenemos que saber y tenemos que tener bien claro que un verdadero consejero, un buen consejero tiene que tener características buenas y positivas que nos den la certeza, que nos den la seguridad de que estamos acudiendo al mejor de los consejeros. Y ese es el caso de Cristo, que es admirable consejero. Y hay dos motivos, entre tantos, por los que podemos decir que Cristo es admirable consejero, como lo dijo Isaías, como lo afirmó Isaías. En primer lugar, Cristo es admirable consejero porque Él es admirablemente sabio. Aquí la palabra admirable es sinónimo de maravilloso, de espectacular, de grandioso, de insuperable. Dice Colosenses 2:3, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Y cuando la Biblia dice algo, ¿es verdad 100% o 90%? 100%. Bueno, ¿cómo entiendo este pasaje? Resulta que todas las riquezas de la sabiduría, o sea, toda la sabiduría y todo el conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo es omnisciente. Habíamos hablado de su naturaleza humana, pero Él es Dios. Y al ser Dios, ¿lo sabe qué cosa? Todo. ¿Se acuerdan cuántas veces
Cristo conocía las verdaderas intenciones del corazón y la mente de las personas que venían a tentarle. ¿Cuántas veces les dijo, hipócritas, por qué me tientan? Estuvimos estudiando el otro día el pasaje en el que fariseos y herodianos, que eran enemigos acérrimos, se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para hacerle la famosa pregunta, la pregunta perfecta. ¿Se acuerdan? Que Cristo dio la respuesta perfecta. La famosa pregunta, ¿es lícito pagar tributo a César? ¿Sí o no? Ellos frotándose las manos mentalmente. Responda lo que responda, está embarcado Cristo. O lo condenamos los judíos o los romanos. Y Cristo le dijo, hipócritas, ¿por qué me tientan? ¿Por qué? Porque él lo sabía todo, es omnisciente. Recuerden la doble naturaleza, humana, pero divina. Cristo lo sabía todo, lo sabe todo y lo sabe todo de nosotros. ¿Acaso Cristo no sabía que Judas lo iba a entregar? ¿Acaso Cristo no sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces? Cristo lo sabe todo. Y si lo sabe todo de nosotros, mi pregunta es, ¿habrá un mejor consejero en este mundo que aquel que conoce nuestras verdaderas intenciones de corazón? Aun cuando querramos engañarlo, Cristo sabe de nuestro engaño. De hecho, los propios discípulos llegó un momento que entendieron que a Cristo no se le iba una. Oye, pero esto es mucho ya, esto es demasiado. Y dice en Juan 16:30 que los discípulos le dijeron a Cristo en cierto momento, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. En otras palabras, tú tienes que ser Dios. Porque lo que tú sabes de cada uno, no lo sabe nadie. De hecho, no solo sus discípulos reconocieron su sabiduría admirable, hasta sus propios enemigos. Dice Juan 7:46 que los alguaciles le dijeron a los fariseos después de que intentaron hacerle una trampa a Cristo y fallaron por enésima vez. Le respondieron esto los alguaciles a los fariseos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. De hecho, hay otro pasaje que dice bien claro que Cristo hablaba con autoridad, con una autoridad diferente a la de los fariseos. Hablaba con la autoridad divina. Tal era su sabiduría que hasta los enemigos la reconocían. Y esto es un ejemplo bueno para nosotros. Qué bueno sería que nosotros, apelando a la sabiduría cristiana, pudiéramos lograr que nuestros enemigos reconozcan que nosotros somos seguidores de Cristo. De hecho, como sucedía con Jesús. Por eso Cristo prometió a sus discípulos concederles su sabiduría cuando la necesitaran en algún juicio, en alguna acusación por ser predicadores del Evangelio. Miren lo que dice Lucas 21, 14 y 15. Despreocúpense de antemano por lo que van a decir para defenderse, porque yo les daré palabras de sabiduría a las que ninguno de sus enemigos podrá oponerse ni contradecir. Tenemos historias tremendas en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando a Esteban lo apedrearon? Esteban refutaba todo. Lo apedrearon injustamente. No pudieron condenarlo. ¿Cuántas veces a Cristo quisieron condenarlo y no pudieron? ¿Cuántas veces a Pablo quisieron condenarlo y no pudieron? ¿Por qué? Porque Cristo habló a través de ellos y la sabiduría divina se proyectó a través de sus labios y ni siquiera los enemigos pudieron condenarle. Hermanos, sin dudas la sabiduría de Cristo es infinitamente superior a la nuestra. Por eso nosotros necesitamos nutrirnos de su sabiduría. Dice Romanos 11:34. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor y quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Así las cosas, Cristo jamás necesitó un consejo de nadie. Miren, las pocas veces que en la Biblia algún hombre ha querido darle algún consejito a Dios, salió escachado. ¿Se acuerdan a Abraham? Quiso ayudar a Dios. Dios le había prometido que con Sara iba a tener el hijo prometido, de la promesa. Pero pasaba el tiempo cada vez más viejo. Y Abraham dice, bueno, voy entonces a llegarme a mi esclava, Agar, que puedo sacar descendencia y seguro que de ahí saldrá. Óyeme, ¿en qué complicación nos metió Abraham? Hasta el día de hoy, guerra a muerte entre los árabes y los judíos, y los israelitas. Hermanos, jamás seremos sabios como Cristo.
La sabiduría que hay en nosotros se la debemos a Él, pero es imperfecta, está viciada por el pecado. Nosotros necesitamos acudir a Cristo constantemente en busca de su sabiduría. Pero déjenme decirle que es interesante que no solo Cristo es admirablemente santo, porque es Dios y porque lo sabe todo, como también fue humano, Él logró adquirir una experiencia tremenda. Fue tentado por Satanás en el desierto 40 días, sufrió hambre y cansancio físico y venció la tentación. Él sabe lo que es tener hambre y Él sabe lo que es ser tentado por Satanás. Cuando estemos en esa situación, recuerda, Cristo lo experimentó y lo venció. Constantemente fue acechado por sus enemigos, enemigos que intentaban desacreditar cualquier palabra salida de su boca. Cuando tú y yo estamos predicando a Cristo y estamos rodeados de enemigos en la escuela, en el trabajo y en la familia que intentan burlarse y desacreditarnos constantemente, Cristo ya pasó por ahí. Él puede entenderte. Él sabe lo que es llorar la muerte de un ser querido. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro, su amigo? El único pasaje que dice que Jesús, ¿qué cosa? Lloró. Cuando estamos en una situación que hemos perdido a alguien, un familiar, un amigo querido, Cristo ya pasó por ahí. Él te entiende. Cuando creas que estás estresado y que nadie entiende lo que estás pasando, recuerda que Cristo sudó sangre en Getsemaní. Y Él le confesó en ese pasaje algo tremendo a sus discípulos. Estoy angustiado, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Cuando te creas estar así, Cristo te entiende. Y Él puede transmitirte su sabiduría porque ya Él experimentó eso antes. Cristo tuvo hambre, tuvo sueño, experimentó cansancio físico, así como el rechazo de sus familiares, la traición de sus amigos. Cuando pasemos por todo esto, tenemos que recordar que a pesar de esto no cometió pecado. Por lo tanto, nadie puede ser mejor consejero para nuestras vidas que Jesucristo. Por eso es admirable consejero. Y hoy, 2000 años después, ¿cómo podemos adquirir su mensaje si ya físicamente no está? Bueno, si eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo en tu corazón, que te va a guiar constantemente a la sabiduría de Dios. Pero además tenemos la palabra de Dios. A veces queremos sabiduría y que nos caiga del cielo. ¿Cuánto estudiamos la palabra de Dios? Hazte esta pregunta. Mientras más sepas de la palabra de Dios, serás menos o más sabio. La palabra de Dios es la palabra de Cristo revelada. Y gracias a Dios tenemos acceso a su sabiduría a través de la palabra. Pregunto, ¿meditamos en la palabra de Dios diariamente? ¿Nos preocupamos por adquirir sabiduría a través de la palabra de Dios? Por último, Cristo es el mejor de los consejeros y es admirable consejero porque también es admirablemente veraz. No hay absolutamente mentira en Él. Dice Juan 14:3, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted se imagina ir a un consejero que sea el más sabio del mundo, pero que de pronto el hombre le aconseje algo que sea mentira? ¿Para qué le sirve la sabiduría? Usted sabe que hay gente sabia, pero mala. ¿Usted lo sabe o no? Gente que puede tener sabiduría, pero que no la transmite. Si usted va a buscar un buen consejo, ¿usted cree que una mentira puede ser un buen consejo? No, porque no nos va a ayudar en la realidad. Vamos a desenfocarnos. Cristo es siempre verdad, es totalmente verdad. Él es el camino, el único camino a Dios. Y esa es la mejor de las verdades que podemos saber. Solo a través de Cristo, solo, no hay otra religión, no hay otra persona, solo a través de Cristo podemos reconciliarnos con Dios. Él es la verdad de Dios manifestada. Y Él es la vida. Él es el único que puede garantizarnos vida eterna. ¿Qué mejor verdad que esta? Cristo es la verdad. Hermanos, podemos asegurar por tanto que la palabra de Cristo, la palabra de Dios es verdad. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, Juan 18, 31 y 32, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Os hará libres. La gente del mundo dice y blasona de esto, yo soy libre, yo soy feliz, yo sí disfruto la vida. Así con el tono de guaperito, la vida. Usted no sabe lo que se están perdiendo.
Y tristemente, por ignorancia, los que no saben que se están perdiendo son ellos. Porque no se dan cuenta que son esclavos de Satanás y de pecado. Y porque no saben el destino eterno terrible que les espera sin Cristo para siempre. ¡Qué terrible! El mundo prefiere vivir a espaldas de Cristo, de la verdad de Cristo. Porque la verdad de Cristo duele. ¿Usted quiere buscarse enemigo? Nadie quiere, ni Kevin. Diga la verdad. Diga la verdad. Para que usted vea cuántos enemigos van a surgir. Y si estamos refiriéndonos desde el punto de vista espiritual, el mundo disfruta el pecado, es esclavo del pecado, practica el pecado. Y cada vez que usted le diga la verdad de que ese pecado los aleja de Dios y que solo a través de Cristo puede reconciliarse con Dios y que si siguen practicando el pecado, su destino eterno va a ser el infierno, se ofenden. Por eso es que no quieren saber de Cristo. Por eso es que no quieren saber la verdad. Pero tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como lo llama Cristo, en Juan 14, 16, 17. Ese Espíritu de verdad que opera en nosotros, los hijos de Dios, permanecerá en nosotros y nosotros en Él. Qué bueno saber que Cristo es todo verdad, que es admirablemente veraz siempre, porque también Él es inmutable. Eso significa que hoy es verdad, pero mañana también. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él no va a cambiar de idea nunca. Su consejo verdadero es para siempre. Y con amor siempre nos aconsejará. Porque como dice 1 Corintios 13:6, el amor se goza ¿de qué? De la verdad. Qué bendecidos somos, hermanos, al contar con Jesucristo como admirable consejero. Está terminando un dificilísimo año 2020 y ya estamos en Navidad. El mundo desenfrenado celebra la Navidad paganamente. Y en medio de esta triste realidad, nosotros, los hijos de Dios, tenemos dos opciones. O nos sumamos a la celebración mundana, o celebramos a Cristo de una manera especial como Él lo merece. El profeta Isaías 2700 años atrás nos dio en este versículo que leímos varias razones por las cuales tú y yo podemos hoy celebrar la Navidad de una manera especial. Tenemos efectos especiales y todo, ¿eh? Eso está planificado para el llamamiento. Él nos dice, el profeta nos dice que Cristo es admirable consejero, razón suficiente para celebrar la Navidad a todo dar. Porque sí, hermano, Cristo es nuestro admirable consejero, nuestro ejemplo perfecto, nuestro maestro infalible. Él nos enseña qué pensar y cómo vivir. Nunca se equivoca, siempre nos dice la verdad, porque en Él están, como vimos en el versículo, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Celebremos entonces pues la Navidad, dando gracias a Dios, porque aquel niño nacido, aquel regalo que nos fue dado por Dios, que va a reinar algún día eternamente, es para cada cristiano nuestro admirable consejero, sabio y veraz como nadie, que nos ama sobre todas las cosas y desea lo mejor para nuestras vidas. Y termino haciendo una sencilla pero directa pregunta a tu corazón. Y tú, amigo, que me estás mirando en las redes sociales, que me estás escuchando aquí hoy, ¿crees en realidad que Cristo es tu admirable consejero? Reflexionemos en esto. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque estamos celebrando una vez más la Navidad. Gracias, oh Dios, porque entre otras tantas cosas podemos celebrar la Navidad porque Jesucristo es nuestro admirable consejero, nuestro maravilloso consejero, porque es toda sabiduría, porque es todo verdad. Gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra y del Espíritu Santo podemos adquirir esa sabiduría. Ayúdanos a vivir como tú quieres, no solo en esta Navidad, sino el resto de nuestros días.
En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Gracias por haber estado con nosotros, sintonizándonos a través de las redes sociales. Recuerden que cada viernes tenemos culto de oración a las 8:30 de la noche. Simultáneamente los jóvenes también se reúnen para tener su programa de jóvenes. Así que aproveche esta gran oportunidad donde toda la familia tiene un espacio entre nosotros. Los domingos, 10 de la mañana, 12 del mediodía, tenemos nuestro culto de adoración. Ahí predicamos, la banda toca en vivo, adoramos al Señor. Y recuerde reservar, es importante reservar. ¿Dónde puede reservar? En nuestro sitio web alcancemiami.com. Ahí también puede ofrendar electrónicamente si así lo desea.
Si necesita comunicarse con nosotros, llamarnos para alguna sugerencia, para poner algún motivo de oración en nuestra lista, puede llamarnos al teléfono 305-857-5477 y comunicarse vía email a alcancemiami@gmail.com. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes y le invitamos a que cada domingo nos sintonice. Estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios le bendiga ahora y siempre. Somos Iglesia Alcance Miami.